Un caso de una mujer de 25 años que sufre de anorexia. Los padres de esta mujer comentan la gran preocupación, pues apenas ella ingiere alimentos, anímicamente la ven muy baja y su carácter es cada vez más fuerte e irritable. La chica cuenta que le cuesta comer. Empezó a perder peso hace 5 años. Esta chica es una chica de constitución fuerte y al comenzar a observar sus fascias, todas conducen a la aorta abdominal, a nivel del tronco celíaco. La retención de la vida afecta a las dos ramas del tronco celíaco, la arteria hepática y la arteria esplénica, y con ellas al plexo hepático y al plexo esplénico del sistema simpático. La imagen que llega es una de rabia e impotencia ante la falta de madre. Le pregunto qué le sugiere a ella y señala que en su niñez lo pasó muy mal, pues su madre la crió junto a 2 primas gemelas. Ella siente que era más madre de las primas que de ella misma. La paciente conecta con esa rabia y el terapeuta acompaña al hígado a través de la arteria hasta que se expande y sigue expresando el sufrimiento vivido. Se le pregunta con quién creció su madre y dice que con su hermana mayor. Sus padres, abuelos de la paciente, vivían en un caserío y al casarse su hermana mayor se fue a vivir con ella al pueblo. Dice que para ella su hermana mayor era como su madre. En la siguiente sesión, la paciente dice que se encuentra con menos aires y que está más tranquila. Acostada en la camilla se siente la retención a nivel del vaso, pericardio y timo. La aorta abdominal ya no tira y se le propone que traiga la imagen de su madre y la mirada de ésta hacia su madre, la abuela de la paciente, con todo lo que ha necesitado. Ella dice que está sintiendo la falta que vivió su madre, a ella también le faltó su madre. Aquí interioriza que su madre no pudo darle más y asiente a la vida. Gracias, mamá, por todo lo que me has dado. En la tercera sesión se encuentra mucho mejor, comienza a comer y evoluciona positivamente, pues ahora sí puede recibir de su madre. Un paso juntos. Familia. Se trata de un matrimonio con su hija de 12 años, tienen 3 hijos, y esta hija es la tercera. Los anteriores son varones. Ellos dicen que la niña se muestra con una agresividad explosiva. Se percibe que su útero está bloqueado y al comenzar a desenroscar la pierna derecha, se conecta con el útero. En ese momento la niña dice que le duele la rodilla derecha. Se nota dividida entre esconderse detrás de su madre y mirar a su padre. Imagen esta que aparece en el vaso. Se le siente muy retraída, con su madre fuerte, ocupando mucho lugar, y el padre perdido que no sabe dónde está. A la niña se le siente sin poder comunicarse, sin expresar toda la sensibilidad que se está despertando en su cuerpo y que muestra a través de la agresividad. Se trabaja la alteración en el movimiento de las membranas, la croce, que es una membrana que tiene forma de báculo, ese que usan los obispos, que muestra las membranas de tensión recíproca. Esa membrana se muestra partida a nivel de la tienda del cerebelo, tiroides, vaso y útero. Se le acompaña a que sienta su cuerpo y se le invita a abrirse a esa femineidad incipiente. También se le propone que conecte con su fuerza femenina, acogedora y creadora, y ahí se expande todo su cuerpo. Al finalizar, se le propone que tome una flor de entre las esencias florales de
Burukuyá, utilizadas como complemento energético y como recordatorio de la sesión. Ella elige el ciruelo para estados cambiantes, para personas que estando bien de repente sienten ganas de llorar sin saber por qué. A continuación se comienza a tratar a la madre. El motivo de la consulta es el dolor del hombro derecho que padece desde hace un año. En su cuerpo se siente que se le escapa la vida en dirección hacia un muerto. Se le pregunta por sus hermanos y ella expresa que el anterior a ella murió de SIDA con 36 años. Se siente asimismo otro hermano no nacido, según explica ella. Su madre dice que no hubo tal y su tía en cambio afirma que sí, que hubo uno entre ella y su anterior hermano. Se observa la vesícula biliar y se siente mucha rabia, dolor, en la unión con el páncreas. Entra en un dolor muy profundo y conecta con la pérdida de su hermano. El hermano se siente en su brazo derecho agarrado a ella y dice que hace 2 días ha soñado con él y que le sorprendió verle envejeciendo al igual que ella. Se le acompaña a que conecte con su hermano y pasado un tiempo se le pregunta si ya lo puede dejar ir, para que pueda descansar en paz. Se le propone que diga yo me quedo y te dejo ir. Conforme pronuncia la frase, el brazo empieza a desenroscarse y se produce una liberación a nivel físico, emocional y espiritual. Después el dolor vuelve a aparecer y también aparece la madre. La paciente conecta con su madre y le dice, siento tu dolor, mamá, lo he llevado por ti y ahora te lo regreso con todo mi respeto y con todo mi amor. Tras decirlo, siente, según sus propias palabras, una paz enorme. Cuando se levanta, dice que su madre es esquizofrénica y que se medica desde hace tiempo, antes de que ella naciera. El marido presenta como motivo para la consulta su dificultad para comunicarse. En su cuerpo las fascias muestran el mismo patrón que en su hija, es decir, su hija como él, la tiroides, la comunicación cerrada, el vaso, dificultad con los 2 progenitores, aunque el padre parece más fuerte. A él le descoloca la imagen. Se le propone que mire a su padre y se le pregunta, ¿qué le dirías? Que sea valiente. Dice que su padre está ahora en un difícil momento, que se está muriendo. Se le propone que le diga, gracias padre, gracias. A través de estas palabras conecta y empieza a llorar, pero frena. Se le propone que le diga, tú eres el mejor padre que he podido tener. Me lo has dado todo y es suficiente. Al tiempo, le viene otra frase, llora y dice, te honro, padre. Sigue llorando y se va llenando de su padre en un profundo proceso de reconocimiento hacia él. La vida que me llega de ti ha llegado también hasta mis hijos. Al tiempo, cuando él siente que se ha llenado de su padre, se le propone conectar con el alma de su esposa, que la ubique a su izquierda, que la mire con todo lo que lleva, con todo su sistema y le diga sí. Él se emociona y terminado el tratamiento, su timo y su pericardio se ven feliz. Él dice que se ve abrazado a mucha gente. Cuando se levanta se siente más grande, más presente y feliz. Se le propone que vaya a su padre y le dé las gracias. En esa presencia conecta con el abuelo, el padre de su padre. El paciente dice que no hubo una buena relación sin comunicación. Ante su resistencia, se le propone que diga, si tú conectas con él y te permites sentir la fuerza que te llega de tu abuelo a través de tu padre, podrás sentir esta fuerza masculina y así podrás tomar tu lugar en la pareja. A continuación se le propone a él y a su pareja que den un paso juntos a la vez con el pie derecho. Ahí ella se apoya en él y después otro paso con el pie izquierdo y aquí él se apoya en ella.
mirar a la vida los dos en la misma dirección, apoyándose y ayudándose en el camino. Desaparecer. Mujer de 57 años, hombro congelado. Esta mujer consulta por su dolor en el hombro derecho y en todo el cuerpo. Al sentarse en la camilla, en ese hombro aparece una imagen de miedo. La restricción de movimiento lleva a la vesícula biliar, al pulmón derecho y al estómago. En la siguiente sesión se sigue tratando la vesícula biliar y el pulmón y se descubre la necesidad de ocuparse más de ella misma. Ante la sensación de intoxicación química en su cuerpo, se le pregunta qué medicación está tomando. Ella dice que está tomando medicación para la osteoporosis y que le hace mal. Al mirar los efectos secundarios señalados en el prospecto, efectivamente coinciden con sus malestares: reflujo, dolor de huesos, cansancio, pero aún así la sigue tomando e es incapaz de no tomarla. En el tratamiento aparece la imagen de su madre y la sensación de vacío. Dice que su abuela materna murió cuando su madre tenía 8 años. La paciente repite varias expresiones en las que dice que quiere desaparecer, como el calcio de sus huesos. Cuando se le propone que traiga a su madre delante, se emociona, comienza a llorar, la ve en su silla de ruedas. A la edad que ella tiene ahora, comenta, su madre sufría también de los huesos y empezó a tomar una medicación que le fue muy mal. Se fue deteriorando y acabó en silla de ruedas. Este era su pánico, e inconscientemente estaba siguiendo a su madre a través de la enfermedad y también a través de la medicación. Ella comienza a llorar con un llanto desconsolado. Vuelve a decir, yo por mí me iría. Se la acompaña a recuperar el movimiento de la tiroides y se le propone que mirando a su madre le diga, te sigo. Pero le cuesta, no quiere decirlo. Continúa tratándole la tiroide, pulmón derecho y pericardio, proponiéndosele que entre en el movimiento que la lleva al lado de su madre y que esté ahí a su lado un tiempo. Cuando sientas que es suficiente, te incorporas y le dices a tu madre, me quedo en la vida, mamá. Durante este proceso se acompaña la expansión en el pericardio, regulando las membranas desde el sacro al cráneo. Se le propone participar en un taller de constelaciones familiares, pero le cuesta, todavía no puede. Como mi padre. Mujer de 32 años, bronquitis. Esta mujer viene a consultar por un catarro y bronquitis que le acompañan cada 10 días desde hace 2 años. Anteriormente tuvo tuberculosis. Viene con su novio y al preguntarle por sus apellidos, se refiere a su padrastro, con quien vive desde los 18 años. Comienza con un tratamiento del timo y en este se siente la ausencia del padre. Una voz interior que dice, no me quiero parecer a él. Se le pregunta si en su relación de pareja ha tenido abortos y dice que sí, que ha tenido uno hace 8 meses y otro hace 1 año, un poco antes. Ella se niega a acercarse a su padre, aunque conoce a sus hermanos, los hijos de la relación actual de su padre. Conscientemente ella no quiere conocerlo, pero en sus acciones se acerca a él. En aquel entonces su padre con 20 años no pudo formar una familia, situación que ella no puede soportar. No he querido tener a los hijos por una postura egoísta, sobre todo el segundo. Sus pulmones y su sistema inmunológico mejoran notablemente. Cada vez más su vida se va pareciendo a la de su padre, y es por eso que se le propone participar en un taller de constelaciones, pero ante la mejoría física no quiere tocar nada más.
En estos dos últimos casos vemos que ante la posibilidad de un camino para su curación, no lo pueden tomar, no están disponibles. Su salud se resiente y le piden al terapeuta que los cure, pero la curación depende de la voluntad del paciente, que tiene en sí mismo la llave para salir. El terapeuta puede acompañarlo hasta la puerta, acompañarlo en su proceso de restaurar su confianza, pero el siguiente paso solo lo puede hacer el paciente mismo. Ser mujer. Mujer de 49 años con dolor lumbar. Esta acude a la consulta por dolores en su zona lumbar y cadera izquierda. Al acostarse en la camilla, se nota la tensión en el cráneo y que retiene su vida aquí y ahora. Se le conduce hasta el útero y la emoción que muestra es de rabia contenida hacia su madre. Al comenzar a tratarse el útero, ella entra en la emoción y dice la menosprecia. Se siente más grande que su madre. Se trata de una vivencia que vibra con muchas mujeres de su línea familiar. Al desenroscar la pierna izquierda, se liberan el útero y el ovario izquierdo. Luego el pericardio y el timo. Y de vuelta hacia el sacro, se le pide que visualice a su madre detrás de su abuela, detrás a su bisabuela, y así una larga fila de mujeres anteriores de su sistema. Se le propone que se incline ante todas ellas, flexionando su cuerpo hacia adelante con la mirada hacia abajo y que las honre. Las honro. Ella permanece así un tiempo y poco a poco va levantando la mirada, desde los pies hasta los ojos de estas mujeres, y les dice: ustedes dan y yo lo tomo todo. Con estas palabras el sacro se expande y el movimiento en el cuerpo también. Se le pregunta entonces por su padre y dice que no lo ha conocido. Sus dolencias vienen desde que empieza a salir con su novio, por lo que se le pregunta cuánto tiempo lleva ella con él, y responde que 2 años. Al levantarse de la camilla se encuentra mucho mejor. Se le propone que todos los días trabaje con el barro, que meta sus manos en un balde con arcilla y conecte desde ahí con su útero y su feminidad. Desde el útero, conectar con la vida, con su creatividad y dejarse llevar, abandonarse a la fuerza de vida que le llega del útero a sus manos. Ella dice: sonrío ahora cuando me recuerdo metiendo las manos en la arcilla, deshaciéndola en el agua y penetrando dentro de mi ser de mujer con los ojos cerrados, sintiéndome y amaneciendo de nuevo hacia mi madre, a la que agradezco profundamente con amor y humildad mi vida. Cuando el útero se hace flexible, sus ligamentos dejan de tirar del sacro, de la quinta y cuarta lumbar, remitiendo el dolor de la zona lumbar y de su cadera. Todo ello se hace posible cuando la paciente logra inclinarse ante su madre y ante el destino de las mujeres de su sistema, honrándolas. La queja. Mujer de 37 años, relación de pareja. Esta mujer consulta por su relación de pareja diciendo que desde que volvieron a vivir en Donostia se están separando. Ella dice que creía que habiendo amor no puede faltar nada, pero veo que se está alejando. Al sentir su cuerpo, aparece en el pulmón derecho la relación con su padre. Tienen juntos un hijo, también tuvieron un aborto, y ella porta otro hijo de su pareja anterior. Cuando se refiere a la pareja, se siente la falta de reconocimiento por parte de ella hacia él. Se le propone que mire a su sistema familiar actual
pero le cuesta. Se ha quedado bloqueada y no consigue continuar con la visualización propuesta. Ella llega a la relación de pareja actual con un hijo de una relación anterior. Dice que su pareja le dice a menudo: nosotros no empezamos solos. Curiosamente, ella también ha repetido esa expresión varias veces en la consulta. Dice que su pareja se queja de que este niño le quita tiempo para estar con su hijo menor. Su forma de expresarse y su dificultad para mirar hacia su sistema actual muestran la confusión que vive. Conforme se le va tratando el pulmón, el pericardio, el timo, cráneo, sacro y útero, se le propone que visualice medio a su marido, al primero a un lado, a su derecha, y el primer hijo de ambos delante de los dos. En el otro lado su pareja actual con el hijo y el aborto de ambos delante. Ella hasta ahora no se daba cuenta, ni vivía con claridad, la exigencia que le provocaba su pareja, ni la que ella le provocaba a él. Hasta ahora no había podido mirar el esfuerzo que él hacía por ella. Se le propone que mire y que vea que se lo puede agradecer. Al hacerlo, dice que se siente liberada. Después de reconocer a su pareja, al incorporarse de la camilla, vuelve a la queja hacia su pareja y su familia. Bert Hellinger cuenta una historia que narra lo siguiente. Un hombre viajaba en el vagón litera de un tren que iba de París a Berlín. Acostado en la litera de abajo, trataba de dormir, pero el hombre que iba tumbado en la litera de arriba no paraba de suspirar y de quejarse. ¡Ay, qué hambre que tengo! ¡Ay, qué hambre que tengo! Y al poco tiempo otra vez: ¡ay, qué hambre que tengo! Así una y otra vez. El que iba debajo no lograba dormirse, y ya desesperado por los suspiros y quejas de su compañero de viaje, decidió levantarse y fue directamente a la cafetería del tren. Compró 2 sándwiches y se los llevó a su compañero de compartimento. «Muchas gracias, qué amable es usted. Cuánto se lo agradezco», dijo el compañero. Y muy gustosamente se comió los sándwiches y se acostó. El que iba abajo también se relajó y al ratito estaba ya conciliando el sueño cuando escuchó al de arriba. ¡Ay, cuánta hambre tenía! ¡Ay, cuánta hambre tenía! ¡Ay, cuánta hambre tenía! En ese momento, ella se da cuenta y dice: la verdad es que mi relación con mi padre no está bien. El paciente pudo darse cuenta y tomar conciencia de cómo afectaba la relación de pareja el no haber tomado al padre. Luego, más tarde, trabajó este tema. El dolor más profundo. Viene a la consulta una persona muy inquieta y muy nerviosa, diciendo que siente una ebullición permanente en su cuerpo. No puede dormir más de 4 horas al día y se siente agotada desde hace mucho tiempo. Al acostarse en la camilla, todo lleva hacia el pericardio como lugar de retención de la vida. Su hija se suicidó a los 23 años. Esta vivencia parece muy presente y ella se muestra dura, rígida y sin poder mirarla. Al compartirlo con ella comienza a mostrar su dolor, llora con un llanto profundo y desgarrador. Mi hija, mi querida hija. Se va llevando a que ella libere el pericardio, esta retención que también se dirigía hacia la vesícula y el hígado. Expresa su impotencia, incomprensión, culpa y rabia. Mientras se va liberando, sigue conectando con el dolor. Mi querida hija. Y al poner sus manos en el timo, se refiere a un pitido que desde que murió su hija tiene en el oído derecho. Poco a poco su cuerpo se va relajando, expandiéndose y aceptando. El cuerpo sí y el alma también. Al siguiente tratamiento, la mujer se muestra más abierta, su expresión es más relajada,
comenzó a poder dormir más, y el pitido en su oído desapareció. Pero el dolor del alma lo sigo teniendo. Se le trata el pericardio, el útero, el sacro y las membranas. En el útero ella conecta con el corazón, la llama del fuego, de justicia. Qué injusta la muerte. Entra en la emoción y logra conectar con su hija, mirarle y decirle: me duele tanto. Ahí se produce un cambio en su cuerpo, aceptando a través del movimiento la muerte y el destino de su hija. La paciente relata: con la ayuda de los tratamientos conseguí ir aceptando lo ocurrido y paralelamente me fui relajando. Fue desapareciendo la rabia, la impotencia, la culpa, y quedó la aceptación y el dolor. El dolor, un compañero que siempre está y estará conmigo, pero con el que puedo ahora convivir. Me deja dormir y vivir tranquila aceptando lo ocurrido. Te pertenece a ti, mamá. Niño de 11 años que no puede dormir. El niño no puede dormir y esto detona en un conflicto familiar. De pequeño había sido tratado por dolor abdominal y se acordaba nítidamente del miedo a morir que sentía en él. Poniéndole las manos en el riñón izquierdo se llega a esa sensación y el niño comienza a llorar con mucha angustia. Y dice: el otro día soñé que estaba muerto. Por eso no se puede abandonar al sueño. ¿Cómo va uno a cerrar los ojos? Detrás de la primera sensación surge la muerte de la madre de su madre, no superada por esta. La madre asiente. Murió cuando el niño tenía 2 meses y dice que les cambió la vida. Su madre llevaba el negocio familiar. La imagen muestra a su madre aglutinando a todos, con sus grandes alas brazos como una gallina, con sus polluelos. Y a la muerte de ella, la hija hizo a un lado su dolor para ocuparse de todo. En el niño también se siente que ocupa el lugar de otra persona. Al mes, vuelve a la consulta y dice que está mucho mejor, que ya no tiene tanto miedo de ir a la cama. Aún así, se siente que su riñón sigue ahí bloqueado y se trabaja con su cuerpo físico. Se le lee la letra E y se le hace una visualización poniendo sus manos y su atención en su riñón. Trata de mirar a tu miedo y a tu angustia y ve recogiendo todo en una caja muy bonita. A continuación envuelves la caja en papel de regalo rosa y miras a tu mamá. Y le dices: mamá, con todo mi amor y mi respeto, te devuelvo lo que es tuyo, tu miedo, tu angustia. Lo he llevado por ti, te pertenece a ti. En ese momento, la madre, escuchando a su hijo, lo toma y se llena. El niño siente tranquilidad. Se queda casi dormido y cuando termina la sesión, se le explica a la madre, proponiéndole a ella que lo trabaje. Pero ésta no quiere, dice que le cuesta mucho. Cuando nos ocupamos de nuestro dolor, liberamos a nuestros hijos de llevar ese peso en nuestro lugar.